Muy buenas tardes. Soy María de Lourdes Díez Casad, vicepresidenta de Asuntos Hemisféricos y Globales de la Universidad de Miami. Bienvenidos al tercero y final de la serie de webinars que los miembros del Consorcio Hemisférico de Universidades hemos organizado para compartir nuestras experiencias y buscar las mejores prácticas sobre los cambios en los métodos de enseñanza ahora que hemos pasado de una enseñanza en el campus a una enseñanza a distancia. Esta serie se generó al percatarnos de varias cosas. Primero, no hay lugar a duda que como instituciones hemos tenido que cambiar de manera significativa y abrupta el modo como nuestros alumnos aprenden y nuestros profesores generan el aprendizaje. Segundo, conforme nos adaptamos y continuamos haciéndolo, cada una de nuestras instituciones está aprendiendo y está generando conocimiento que nos puede ayudar en la transición a esta nueva realidad. Y para determinar cómo llegamos a la siguiente etapa, cuando la pandemia haya pasado, que sería la nueva realidad a la que llamamos muchas veces la nueva normalidad. Por lo tanto, hemos diseñado este conjunto de 3 webinars siguiendo este continuo. El primero fue la transición, el segundo la actualidad y este va a ser el futuro. Durante la primera sesión se presentaron las mejores prácticas en la transición al aprendizaje a distancia o en línea. Durante el segundo webinar la semana pasada se trató la evolución actual de la enseñanza y el aprendizaje con nuevos modelos y espacios virtuales. En esta sesión se habló de retos actuales, de lo que ha funcionado y de los retos que han surgido. Algunas reflexiones de nuestra sesión del webinar de la semana pasada incluyen las siguientes. Se concluyó que el aprendizaje no debe partir de la tecnología, sino que debemos buscar cómo utilizar la tecnología para lograr de manera eficiente el aprendizaje que deseamos en nuestros alumnos. Enfatizamos que el proceso de acompañamiento para el estudiante es crucial y que el profesor debe estar dispuesto a cambiar cosas que siempre ha hecho para adaptarse a los nuevos modelos de aprendizaje y a las necesidades del alumno. El reto para lograr los resultados educativos en áreas o temas que requieren interacción humana son muy importantes, como por ejemplo laboratorios, las prácticas para los estudiantes de medicina, para los de psicología, etc. Se mencionó la necesidad del contacto social que tienen los estudiantes y cómo ya se están desarrollando hoy en día nuevos modelos para lograrlo, aún en estos nuevos modelos de aprendizaje. Nuestros métodos para la evaluación del aprendizaje también se han discutido fuertemente. La evaluación se ha discutido como evaluar competencias más que otorgar calificaciones. Finalmente, se mencionó la importancia de tener alianzas que se generen con instituciones gubernamentales y con proveedores de Internet para facilitar sin costo el acceso a Internet y al equipo necesario para aquellos estudiantes que lo necesitan. Finalmente, se recordó también en el webinar de la sesión pasada que los héroes en este proceso son nuestros profesores. Sin ellos, nada de esto estaría pasando. Con eso dicho, ahora estamos en nuestro tercer webinar, donde conversaremos sobre el proceso de transición a la nueva normalidad, una vez que el periodo de pandemia haya pasado, aparentemente. ¿Cuál va a ser el proceso de nuestra sesión? Nuestros panelistas van a hacer una presentación cada uno y enseguida vendrá la sesión de preguntas y respuestas. Los invito a todos, la audiencia que nos escucha y que nos ve, que nos mande sus preguntas y trataremos de responderlas con nuestros panelistas. Ahora les menciono quiénes son los panelistas del día de hoy. Los distinguidos panelistas son Fernando Thompson, que es el Chief Information Officer de la Universidad de las Américas Puebla, Cecilia Martins, especialista en educación de la Organización de Estados Americanos, y Juan Pablo Cosentino, decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Austral. Gracias por acompañarnos, colegas, y le doy la palabra para empezar a Fernando Thompson. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero compartir con ustedes cuál es la experiencia de la Universidad de las Américas Puebla. Yo soy la persona que está a cargo de la parte que tiene que ver con tecnología
Espero que ya estén viendo todos ahí ya la pantalla. Me haces un signo, mi querido Juan Pablo, si se ve ya. Excelente. Bueno, muy rápido. Somos un solo campus, tenemos 10,000 estudiantes en total, entre empleados administrativos, académicos, otras 2,000 personas. Y la verdad es que, pues bueno, fuimos forzados a cambiar, al igual que todos ustedes, pero no íbamos a permitir que el COVID nos detuviera. La verdad es que nosotros ya estábamos preparados, de alguna forma, porque tenemos un vecino que está exactamente enfrente del campus. Esa fotografía que ven ahí, de hecho, la tomé yo desde uno de los edificios del campus. Es un volcán activo, el Popocatépetl. Entonces estábamos preparados para que en un momento dado, si hacía erupción este amigo, digo, no iba a llegar la lava hasta el campus, pero sí nos iba a cubrir de arenilla y por lo menos tenemos que estar 2 semanas dentro de nuestras casas. Afortunadamente ese momento no ha llegado, pero nos permitió tener el plan para poder contestar y solamente en 3 días pudimos mandar el 100% de los cursos de licenciatura, de maestría y de doctorado en línea, así como los de educación continua. Y al 95% de nuestros empleados también pues, los mandamos a trabajar desde su casa. La verdad es que la universidad ha continuado el ritmo y en lugar de tener una librería, una biblioteca donde pudiéramos, perdón por la palabra, lo que pasa es que vengo a dar la plática en inglés, pero al final de cuentas la biblioteca tenía que seguir funcionando porque es uno de los aspectos, si no es que el alma de la universidad. Y los libros tenían que estar disponibles, todos los libros, para consulta, para trabajo y demás. Los tenemos, pero ahora son digitales. 18 GB de ancho de banda, cuando yo sé que el promedio que tenemos en América Latina debe estar rondando como por los 450 o 500 megabytes, lamentablemente. Todo esto que tenemos aquí era para mantener exclusivamente la operación y digamos que también sabíamos que nos íbamos a enfrentar a muchos retos que desconocíamos, que tenían que ver con seguridad o cosas así por el estilo. 60% de los cursos ya se daban de manera híbrida, pero no es lo mismo dar cursos de manera híbrida que dar el 100% de los cursos en línea con todo lo que se tiene que manejar y que el 95% del personal estuviera trabajando con computadoras caseras también representó todo un reto. La vida en la universidad sigue, nuestras actividades culturales, deportivas, mantenemos la comunicación con la gente, mantenemos nuestros seminarios en comunicación con todos y una de las cosas que mejor hicimos fue mantener la comunicación con todos los empleados. El rector de la universidad sostuvo videoconferencias con los 2,000 empleados académicos y administrativos de la universidad para estar en contacto, contestando sus inquietudes y demás. Ya se pueden imaginar de lo más diversa que puede haber, desde que voy a perder mi trabajo, no, vamos a seguir manteniendo el trabajo y demás, etcétera, hasta que era lo que iba a pasar y cuándo íbamos a regresar. Una serie de seminarios y congresos para sentirnos cerca de la gente, que los estudiantes siguieran haciendo deporte, sintieran cerca a su universidad. ¿Cuál va a ser el reto ahora para regresar? Primero, 12,000 personas van a regresar al campus, ya no más. Máximo vamos a llegar al 40% en el tope de presencia dentro del campus y todas las personas que entren al campus van a tener que ser revisadas. Es decir, nunca más vamos a estar los 10,000 ahí adentro y demás, etcétera, sino que vamos a tener que programar los cursos de manera diferente y todos vamos a tener que pasar por un protocolo. Eso sí, los cursos van a ser híbridos, ya no vamos a regresar a dar lo que dábamos antes de los cursos presenciales y demás como se estaban dando, porque hay estudiantes que van a estar enfermos o van a tener miedo y lo mismo va a pasar con profesores. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos que habilitarlos para que puedan trabajar. El 100% de los cursos van a estar disponibles para que desde el salón de clases el estudiante pueda participar y no lo dejemos fuera. Tenemos que habilitar los mismos. Entonces, pues para todo esto también el profesor tiene que ser entrenado y darles nuevas habilidades que antes no tenían. Va a haber cambio de protocolos para la gente que entre dentro del campus, prácticamente todo va a cambiar. Somos una universidad privada y nosotros, pues bueno, sobrevivimos de las colegiaturas, tenemos que seguir atrayendo estudiantes para que vengan y nos elijan a nosotros como universidad. ¿Se acuerdan que les dije que tenemos un solo campus? Vamos a mantener el espíritu vivo de la universidad y todos los seminarios y congresos no van a ser presenciales, pero sí van a ser en línea y vamos a tener que seguir manteniendo toda la energía que tenía la universidad antes, pero ahora desde casa, para que la gente se pueda conectar. No todos los empleados van a regresar, también están en grupos vulnerables, muchos de nuestros empleados, al igual que estudiantes. Y la seguridad, México es uno de los países más atacados, curiosamente ahora, y tenemos que mantener la seguridad de nuestros estudiantes y de nuestros profesores. La clave va a ser la cultura, no tanto la parte de la tecnología. Que hagamos ese cambio de mentalidad, porque las cosas ya no van a ser como antes, ya no vamos a regresar a hacer lo que éramos antes. Y aquí la pregunta es, ¿vamos a poder evolucionar con este nuevo modelo?
porque hasta que no haya una vacuna o no haya medicamentos para eliminar esta plaga, no vamos a poder seguir adelante. No mucha gente lo sabe, pero yo perdí 3 miembros de mi familia por culpa del COVID y vamos a continuar, pero ahora marcados por esta situación que nos llegó. Nadie la pidió, pero la clave va a estar directamente en la gente y hay que apoyar a nuestros profesores de manera continua. Tenemos un service desk y lo que vamos a seguir haciendo es coachar a los profesores y a los estudiantes para que puedan seguir ellos trabajando. Pero América Latina tenemos un tremendo problema que se llama brecha digital. No estamos como en Alemania o con muchas regiones en Estados Unidos o como Corea del Sur. Aquí la brecha digital es enorme, no hay computadoras para todos, los anchos de banda son raquíticos, tenemos que meterle mucho ingenio para ver cómo podemos hacer, porque este es uno de los principales retos que vamos a enfrentar. Tenemos que seguir adelante, no hay forma de podernos escapar de esta, y de eso se trata esta participación que vamos a tener con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Cecilia Martins, por favor. Gracias, muchas gracias, Lourdes. Déjenme compartir con ustedes una visión diferente, quizás desde la perspectiva de un organismo internacional, desde la Organización de Estados Americanos, como nosotros lo vemos en el sentido de no ir al detalle de lo que está pasando en las instituciones, sino de tratar de identificar estas grandes categorías que todos ustedes como instituciones están considerando. En ese sentido, quería compartir con ustedes qué es lo que identificamos como elementos que han sido efectivos en estos procesos de contexto de cambio, ¿no? Con el impacto que ha tenido el COVID-19. Recién estaba hablando Fernando, podemos hablar de rúbricas de todos los temas, ¿verdad? Objetivos, asistencia, distanciamiento social, diseño curricular, limpieza, costos, procesos, delegación de autoridad, todos ellos los podemos hablar en detalle. Pero, ¿cuáles serían esas categorías que nos permiten reflexionar y tomar decisiones sobre esos procesos? Entonces identificamos estas 4. Una tiene que ver con la palabra que está de moda, que es resiliencia. Y acá nos gustaría marcar la diferencia o cómo se complementa resiliencia con preparación, ¿verdad? Porque la preparación se define como una forma de estar listos de algo que hacemos para alcanzar nuestro objetivo, es estar preparados. La resiliencia, en cambio, se puede definir más como la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes y resistir y recuperarse rápidamente de la interrupción debido a una emergencia. Recién lo decía Fernando, emergencia por el volcán, emergencia por el COVID, diferentes tipos de emergencias por las cuales podemos pasar. Miami pasa por la zona de huracanes, etc. Hay un punto fundamental que queremos rescatar con el tema de resiliencia, y es que no es algo que puede ser en contenido o encapsulado, sino que es algo en lo que nos convertimos en resilientes, ¿sí? Entonces, como tal, es una habilidad que nos gustaría desarrollar como individuos. Eso se transfiere tanto a nuestro cuerpo de profesores, nuestros alumnos y nuestras instituciones. Cuanto más tenemos embebido el concepto de resiliencia, más adaptables podemos ser al proceso de cambio y a enfrentar estas emergencias con diferentes alternativas. La resiliencia es cómo manejamos esos desafíos y esos obstáculos, y creo que esto nos está definitivamente poniendo a prueba. ¿Por qué es importante la planificación? Bueno, va acompañado al anterior. Nadie puede predecir el futuro, eso está claro, pero sí podemos tratar de prepararnos de la mejor manera posible, y es lo que nuestras instituciones están haciendo. Y aquí quería rescatar un punto, que es que todos conocemos los diferentes gurús que hablan sobre cuál es la solución hacia lo que viene. Post-COVID se ha transformado en la palabra de moda. Yo no sé si ustedes recordarán cuando teníamos la agenda educativa y los objetivos del milenio hasta 2015. Bueno, después estuvimos pasando de 2015 a 2030. Creo que el tema de cómo planificar y cómo determinamos estos elementos es un elemento fundamental. El contexto tiene que ver con que no podemos preocuparnos acerca del tamaño de nuestras instituciones o de la contribución que nuestras instituciones hacen al proceso de cambio, sino que lo que tenemos que hacer es dejar que nuestros esfuerzos se unan a las acciones de los demás, y esto lo hemos venido trabajando en esta serie de webinars que se ha hecho desde el consorcio. Entonces, cada una de nuestras instituciones va sumando dentro de su propio contexto a ese proceso de cambio y de adaptación. Y otro elemento fundamental que es el compromiso con las personas, y tiene que ver con la capacidad de generar comunidad.
la capacidad de incorporar nuevas miradas, el compromiso que genera para nuestra comunidad educativa ser partícipe en la toma de decisiones. Entonces, estos son elementos fundamentales para tener, a veces en inglés se usa la palabra ownership, pero para tener esa sensación de que uno es parte de la solución. Acá tenemos si podemos poner, tengo unos poll, no sé si podemos poner una preguntita, una encuesta que nos gustaría hacer a los colegas que nos están acompañando. Vamos a poner la pregunta para que ustedes contesten. La pregunta dice, ¿puede el estilo de liderazgo de las mujeres ser diferente y beneficioso? Y la respuesta sería sí o no. Vamos a dejar unos minutitos, unos segundos, porque minutos me van a robar de mi speech. Esto no cuenta, para mis 5 minutos. Y vamos a ver cuáles son los resultados, si podemos. Por favor, a las respuestas que han estado dando cuando tengamos una masa crítica interesante para que ustedes puedan verlo. No sé si ya podemos poner los resultados. Sí, bueno, excelente. Después me van a decir cuántas mujeres hay anotadas en el webinar y cuántos son hombres, así cruzamos información. Fantástico. Muchas gracias. Y tenemos una segunda pregunta que la voy a contestar después en la segunda ronda de preguntas, que tiene que ver más que nada con las instituciones, ¿no? Todos hemos trabajado en educación superior y hemos pasado por diferentes procesos de transformación en nuestras universidades. Sin embargo, cuando nos detenemos a pensar cuál es el impacto, a veces nos cuestionamos si ha sido un cambio de fondo o meramente cosmético. Entonces, la segunda encuesta que me gustaría hacer, si la podemos poner en pantalla, es si creen que las instituciones de educación superior serán diferentes en 5 años. Si la podemos poner para que los colegas que nos acompañan la puedan contestar. Ahí estamos. También la respuesta es por sí o por no. Dejamos unos segunditos para que nos contesten. Y esta sí la voy a abordar después. Entonces, bueno, quería compartir con ustedes por qué tomé el tema del liderazgo de las mujeres. Y es por un dato factual, y es que una persona que yo aprecio muchísimo durante estos temas del COVID, me envió un artículo muy interesante. ¿Podemos ver los resultados de esta última? Y ya después lo tomo. Fantástico, estamos ahí, 94 y 95%. Muchas gracias. Me mandó un artículo sobre cuáles eran los países que habían tenido mayor efectividad en la forma en que habían abordado la pandemia. Y casualmente esos países tenían como líderes de sus países mujeres, ¿no? Esos países son Islandia, Taiwán, Alemania, Nueva Zelanda. Entonces, quise extraer de ahí qué era lo diferente, por qué habían tenido resultados distintos, ¿sí? Los elementos que surgieron en cuanto a nivel de liderazgo tienen que ver con, uno, el hablar con la verdad. ¿Qué significa esto? Conocer las propias limitaciones y las propias fortalezas, ser muy claro en lo que se puede hacer y en lo que no se puede hacer, focalizarnos en la mitad del vaso lleno y no en la mitad del vaso vacío. El concepto de determinación. El concepto de determinación tiene que ver con motivar el cambio a través de la transformación. Transformación, hemos hablado de transformación tecnológica, de gestión, de políticas públicas, tiene que ver con esto. El tercer elemento es conectarse con el otro. ¿Qué significa? Poner el bienestar de los demás como prioridad. Hoy Fernando lo hablaba. O sea, ¿cuál es la prioridad del tema salud en este momento? ¿Cuál es la prioridad que nuestros docentes estén cómodos adaptándose a este cambio y estas nuevas circunstancias? Esa conexión, ese engagement con el otro es algo sumamente importante. La relación pasado, presente y futuro, el cambio de las culturas. Se ha pasado a veces de una cultura en donde antiguamente se le daba valor al carácter, a los últimos años una cultura de la personalidad en donde la prioridad ha sido el performer, ¿no? el mostrar. Entonces, ¿hasta qué punto reflexionamos como instituciones si queremos volver a qué tipo de cultura de nuestras instituciones en estos cambios educativos? Y por último, el tema de actuar y no reaccionar. A todos nos ha pasado en diferentes etapas de nuestra vida, y en este contexto no deja de ser una excepción, que básicamente lo que hacemos es reaccionar y apagar un incendio, ¿no? Reaccionamos. Pero es generar un buen balance
entre la necesidad y la urgencia de contestar a lo inmediato y el darnos el tiempo para parar, analizar, ver el contexto y poder estratégicamente definir hacia dónde vamos. Entonces, esto tiene que ver no solo con identificarse con el otro en la forma en la que uno lidera la institución, no simplemente da órdenes, y hemos escuchado miles de comentarios de los colegas en los anteriores webinars sobre esto, sino el derecho a ser uno mismo. ¿Y qué significa? Que cada institución tiene una característica que le expropia más allá de que aprenda y pueda tomar elementos que son comunes o que son de otras instituciones. No sé cómo voy con el tiempo, pero me avisan. Por último, quería retomar por qué nosotros enfatizamos el tema de contextos de cambio en lugar de enfatizar el concepto de nueva normalidad, pero quizá Lourdes, esto lo podemos abordar en la segunda ronda para no quitar más tiempo, que creo que ya me excedí, ¿sí? Te lo agradezco, lo vemos en la siguiente ronda de preguntas. Y por último, a nuestro tercer panelista le damos la palabra a Juan Pablo Consentino. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, me confirman si están viendo. Bueno, entonces, de nuevo, gracias Lourdes, gracias al HUC, la oportunidad de compartir un poco nuestras experiencias y visiones respecto de esto que es difícil de hablar de la nueva o del destino. Me pareció más fácil, más interesante quizás hablar del proceso de transición, ¿no? Entonces, un poco lo que quería transmitir es eso, ¿no? Esta transición que si bien fue encarada en otro de los webinars, yo quería hablar un poco de esto, lo que llamamos normalidad o lo que se define como normalidad, eso que busca que de alguna forma es una cualidad de lo que se ajusta a cierta norma o características habituales o corrientes, sin exceder ni adolecer. Digo, esto ya lo resalté en rojo a propósito, ¿no? Porque el sin exceder ni adolecer, justamente lo que estamos viendo es que hay excesos y adolescencias, de falta, adolescencia no de edad, sino de defecto, cosas que nos están faltando, ¿no? Entonces, exceso de control, exceso de limpieza, aumento de distancia, adolescencia, falta o carencia de contacto con la gente, de esa sociabilización que teníamos desde lo físico, ¿no? Desde darnos un abrazo, la mano, o como es aquí en Argentina muy común, saludarnos con un beso o un apretón de manos y un abrazo. Esa normalidad es que por definición hablar de la nueva normalidad implicaría definir lo que es normalidad. De ahí yo puse debajo las campanas de distribución, ¿no? Con esas curvas normales, donde la realidad es que no va a haber una, sabemos que eso no va a ser así, Fernando lo mencionó hace un rato, digo, va a haber probablemente cada país tenga un concepto de normalidad diferente para cosas que típicamente se hacían igual en todos lados, y ese contexto sea muy cambiante. Ya empezamos a hablar de que no habrá un traje único, ¿no? Me parece que esa es una definición que hoy se mete por todos lados en lo que estamos viendo. No va a haber un traje único para lo que antes sí lo había. Acá hay una imagen que me resultó interesante, ¿no? Si bien eso es cabello, básicamente cuando yo quiero definir una transición, pienso como que es ese periodo de tiempo que ocurre, ¿sí?, en un proceso de transformación. Y una transformación es aquello que de alguna manera genera una modificación sin cambiar lo que es esencial de eso que se está transformando. Y esto, si uno ve el cabello y lo ve como una evolución de tiempo de izquierda a derecha, ve que en un principio turbulento algo, que una tensión, ¿sí?, tensión, empieza a generar distintos órdenes, ¿no? Ahí vemos cómo esa evolución, algo que no sabíamos que era lo que podía llegar a ocurrir, converge en algún destino. Y esto, para mí, es clave, lo que se da hoy día, que es que perseguimos cuestiones que son esenciales, pero sin tener claro cuál es ese destino último, y trabajamos por aproximaciones sucesivas. Recién Cecilia mencionaba bien el tema del liderazgo
la apreciación del liderazgo femenino, el entendimiento de no reaccionar, sino accionar. Ahí hay una interpretación que es muy interesante, que es lo que transforma un proceso automático en autónomo, que es la instancia de análisis, ¿no? Yo creo que algo que nos sucedió en este contexto que estamos atravesando es las instancias de análisis están siendo muy cortas y estamos reaccionando y no actuando en muchas de las situaciones, lo que nos lleva a trabajar mucho más para obtener lo mismo, ¿sí? Porque de alguna forma estamos siendo 100% analógicos con herramientas en escenarios digitales. Esto me parece que es importante y tiene que ver con algo que es no tomarnos el tiempo, aunque parezca que no lo haya, para poder accionar de manera consciente. Y acá parece preparado lo que venimos charlando, ¿no? Cecilia mencionaba la resiliencia. Yo recuerdo cuando estudié en el colegio técnico, la resiliencia en metalurgia era la capacidad de absorber energía, ¿no? Que bien definió más extensamente y con un sentido aplicado a la persona, Cecilia recién. A mí me gusta, y nosotros desde la universidad trabajamos mucho en lo que es Industria 4.0, y la gran revolución industrial, esta cuarta revolución industrial, si uno ve cuál es su esencia, ¿sí? O qué es lo que la diferencia de las anteriores, es que logra que las empresas se transformen en organizaciones ágiles que se adaptan, aprenden y se adecúan a las necesidades cambiantes. Y esto no es ni más ni menos que lo que nos sucede hoy, ¿no? La adaptabilidad tiene que ver con esta demanda nueva que ocurre y cómo nosotros satisfacemos esa demanda. Y la agilidad tiene que ver con nuestra asertividad, es decir, nuestra eficacia, nuestra eficiencia y la velocidad con la que resolvemos, ¿sí?, esa transformación para ser adaptables y alcanzar esa nueva demanda. Ahora bien, ¿cómo nos transformamos y de qué manera no perdemos el foco, ¿no? Digo, en los webinars anteriores se concluyó que la tecnología por sí sola no resuelve el problema. Y esto tiene que ver, me parece fundamental, con la definición de lo que es esencial, ¿no? Lo esencial como fuente de originalidad para resolver el problema es lo que creo que nos ha ayudado y nos está ayudando a todos para poder afrontar esta situación. Particularmente, Gaudí, Antoni Gaudí, un arquitecto que seguramente todo el mundo conozca, decía que para ser originales, ¿sí?, hay que volver al origen, ¿sí? Y es interesante cuando uno reflexiona sobre esto, porque ahí puse en el centro de la imagen la Sagrada Familia, ¿sí?, su obra inconclusa que al día de hoy sigue trabajando fuertemente se sigue trabajando fuertemente para poder terminarla. Lo esencial que él entendió ahí y lo original, o sea, el volver al origen, lo plasmó en la obra en sí mismo. O sea, eso no es solo una obra de arquitectura o una obra de ingeniería, sino que además él facetó la vida, es decir, en sus tres caras, la Sagrada Familia recorre los episodios que son, ¿no?, el nacimiento, crucifixión y muerte y resurrección de Cristo, y lo embebió en esto. O sea, él fue esencial hasta en su obra. Dijo, si es una pared, esa pared tiene que representar algo del sentido bíblico, pero con la visión religiosa que él le daba. Lo mismo nos tiene que ocurrir a nosotros cuando definimos qué es lo esencial en nuestra empresa como universidad, en el sentido amplio de la definición. Y claramente esa definición de esencialidad no es la manzana, asegurarnos de que llegue la manzana o asegurarnos de que el aula esté limpia, sino asegurarnos que estamos formando profesionales que, aunque los formemos remotamente, van a tener que ser seres sociables y que van a interactuar, que si para nosotros lo esencial era que la gente se relacione, tiene que seguir sucediendo, ¿sí? Y para eso queda el profesor, como alguien bien mencionó hoy, que era el gran héroe, ¿no? Decía alguien en una de las presentaciones, digo, queda en el medio de un escenario en el cual no podemos enviarlo a una guerra sin armas o a construir una casa sin material y herramientas. Entonces, para esto la universidad, para transicionar bien, decimos,
lo planificó, digo, a nosotros no es una universidad no teníamos el volcán, que por suerte tenía Fernando al lado, que le ayudó a prepararse, y entonces, por supuesto, hubo que pensarlo, y yo creo que fue importante lo que hizo la universidad de tomar un periodo de transición breve para armar un comité COVID, ¿sí? Donde suspendió las clases por 2 semanas, ese comité COVID, que al día de hoy sigue activo, donde estaba el área académica, staff y personal, alumnos, comunicación, salud, diseñó una estrategia para afrontar cómo íbamos a atacar el problema, ¿sí? O sea, cómo íbamos a actuar. Entonces, desde preparación de cursos, dictado de cursos, webinars, sesiones de interacción uno a uno para tratar de convencer, para tratar de educar al docente en la nueva herramienta y para mostrarle que esa herramienta podía ser tal o mayor en términos de validez o de potencia que las herramientas tradicionales que uno tenía. Lo que antes era una herramienta de soporte, como podía ser un campus virtual, hoy pasa a ser una herramienta, un pilar fundamental que sostiene el techo de la casa. Entonces, todo esto cambiaron los roles. Y en esa cuestión de excepcionalidad que tenía el uso de ciertas herramientas, ahora pasó a ser normal, y lo que era normal difícilmente puede ser excepcional el día de mañana en algunas cuestiones. Y para todo esto, la universidad tiene la misión de entender, por un lado, qué requiere ese alumno, ¿sí? Que hoy está desde su casa, que no está interactuando, que no está teniendo vida de campus universitario, que no está teniendo espacios de relacionamiento fuera del aula con sus compañeros, con sus docentes. Tratar de acercar esa experiencia, que si bien suena analógica, y lo es, busca enriquecer este periodo de distanciamiento. Entonces, bueno, por un lado se atiende lo que decimos, las cuestiones formales de preparación al cuerpo docente, de seguimiento de clases, seguimiento del docente y seguimiento del alumno, ¿sí? La escuela de educación, el área de calidad, digo, se han formado comités top to down, digamos, desde el rectorado hasta por facultad, que trabajan en lo que es referente a la virtualidad en todas las dimensiones, cómo evaluar, cómo armar los laboratorios, cómo dar una clase, qué miro en una clase, o sea, cómo trabajo lo pedagógico, lo escénico, lo estético, lo técnico, en fin, recorro todas esas variables. Y más allá de eso es las acciones que hacíamos en el tiempo en el cual queríamos que la gente se junte a disfrutar, ¿no? Desde música a la carta, como está puesto ahí, charlas de familias en convivencia 24x24, la capellanía, el rector semanalmente nos ofrece, como similar a lo que comentaba Fernando, aquí todos los viernes a las 12 del mediodía, sabemos que tenemos la charla con el rector, los decanos hacen lo mismo, intentan hacerlo recorriendo reuniones con el staff y con docentes. Digo, lo importante de lo frío que puede resultar lo digital, plantearlo desde el punto de vista analógico, que suena a negativo, pero es positivo en este sentido, para poder dar eso que sí es esencial para nosotros, ¿no? Y entonces acá yo quería, podemos hacer la pregunta, hay un sí no, para responder hay una encuesta básica, que es que sabemos que lo esencial de cada entidad está vinculado a la forma y al fondo, realmente, ¿no? Vincula los dos ámbitos. Ahora, la pregunta es, ¿creemos que el medio por el cual interactuamos afecta lo esencial de nuestras propuestas? ¿Sí? Bueno, seguramente sea una respuesta. Lo bueno es que siempre podemos decir, quizá no se entendió bien si la respuesta no es la que uno buscaba. No, bueno, salió bastante pareja, me parece. Yo creo que claramente, sí, la afecta, aunque no debe dejar de afectarnos a nosotros, o no debe dejar de permitirnos a nosotros tener una cercanía respecto de ese ideal de esencial de nuestra propuesta. Así que, bueno, agradezco ahí todas las respuestas. Entonces, para cerrar y en línea con esto, la nueva normalidad, quería dejar acá una frase, un párrafo, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Pasamos de sobrevivir
a prosperar cuando, superado el shock, aceptamos nuestra nueva realidad y comenzamos a enriquecernos de la experiencia y aportamos valor desde ellas, de la nueva realidad y de la experiencia. Ahí es donde encontramos esta nueva normalidad, ¿no? Decimos que dejamos de rodar bajo la ola y podemos dominar el agua. Yo creo que la nueva normalidad es esto, es en este cambio continuo poder aportar valor. Yo no sé la nueva normalidad si tiene una fecha, no va a comenzar. Para mí la nueva normalidad es hoy. Mi nueva normalidad es mi presente y sobre eso tengo que asegurarme de tratar de aportarle valor al alumno, acompañar al docente y tratar de mantener o perseguir lo que es esencial para nosotros en nuestra propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a iniciar. Les agradezco a los tres sus presentaciones, a la audiencia que nos manden sus preguntas. Por favor, esperamos que podamos escuchar lo que ustedes quisieran preguntar a los conferencistas. Tienen un botón de Q&A, cuestión de preguntas y respuestas, así que ahí lo pueden hacer, ¿verdad? Voy a empezar con Fernando a preguntarle qué tecnologías se deben desarrollar en América Latina para poder estar a la altura de los cambios que se tienen que hacer y de esta nueva normalidad donde tenemos que aprender y enriquecer, como decía ahorita Juan Pablo, la experiencia de los alumnos. Muchas gracias. Hablando específicamente de tecnologías, América Latina tiene muchas necesidades, pero la principal a atacar definitivamente es el tema que tiene que ver con conectividad. Por la dispersión que existe en muchas de las ciudades, sabemos que, por ejemplo, que las capitales o donde están los centros donde hay mucha gente, normalmente siempre hay servicios de internet, planes de voz, de datos, etc. El problema es cuando llega a provincia, porque muchas veces las compañías no encuentran un aliciente para invertir por la cantidad de gente que está ahí. Y por otro lado también, muchas veces el Estado empieza con políticas públicas para dar esa conectividad, pero luego viene un cambio de gobierno que ha ocurrido en muchísimos países. Me ha tocado verlo a lo largo y a lo ancho cuando he tenido la oportunidad de estar en Perú, en Chile y demás, etcétera, y es exactamente lo mismo. Llega otro y no le dan una prioridad y ya no le dan la continuidad. El problema que estamos teniendo en América Latina es que esta brecha digital lo que está haciendo es que tenemos gente que está conectada y que tiene los medios y aquellos que no. Y no solamente afecta a la educación, que es nuestro tema aquí, temas como medicina y demás, etcétera, que Pablo nos podría ahondar ahí también. Eso también tiene ahí una gran afectación. Entonces, el primero tiene que ver con conectividad. El segundo es poder hacer llegar dispositivos a los chicos que, ojo, no tiene que ser una computadora. Puede ser una tableta, puede ser una laptop con elementos básicos que tengan la conectividad y que se conecte directamente a la nube, porque las tecnologías ya están ahí y afortunadamente ya están bajando de precio. Finalmente diría, tiene que haber mucha creatividad, porque cuando no hay recursos tenemos que pensar cómo le hacemos. Me alío con otra institución, me alío con el gobierno, me alío con alguna empresa, de alguna forma tengo que resolverlo, porque yo tengo que darle los medios a la gente. Y ya que tienes los medios, ya que tienes la conexión de telecomunicaciones, y ya que tienes el hardware, ahora vienen las habilidades digitales, y ese también es todo un reto. Muchas gracias, Fernando, muy claro. A Cecilia, ¿por qué hablar de contextos o tiempos de cambio en lugar de enfatizar la nueva normalidad? Que esto es lo que tú presentaste en... Sí, gracias Lourdes. Y si me permiten, voy a volver un minuto a la presentación, a compartir algo con ustedes y por qué, digamos, no enfatizamos la nueva normalidad. Y es un desvío conceptual quizás de quienes venimos del área de educación, el concepto de normalidad. Juan Pablo lo mencionó. ¿Qué es lo que se define normal, ¿no? Quienes hemos trabajado con personas con discapacidad en diferentes contextos, la normalidad es un concepto muy sesgado. Por eso realmente preferimos hablar o enfatizar el tema de contextos de cambio en lugar de nueva normalidad. ¿Y por qué? Voy a volver a mi pregunta de cuando pregunté lo de los líderes, si influye o no influye. Y básicamente es un cambio en la forma en la que pensamos. Los líderes ven el cambio como algo que tienen que manejar aplicando técnicas de gestión de cambio, en general. Cuando en realidad
gestionar el cambio debe ser la esencia del trabajo del líder, o sea, es al revés, ¿sí? Más que la focalización de la técnica, es lo conceptual. Entonces, quería dejarles una síntesis de los componentes que nosotros vemos en estos contextos de cambio, en donde hay una relación con cada una de las letras. Algunas las mencionó, juro que no estaba preparado, las mencionó Juan Pablo y otras Fernando. Cuando hablamos de componentes comunitarios y colaborativos, que tiene que ver con la C, cuando hablamos de contextos de cambios que tienen que ser autónomos, ágiles, asertivos. Cuando hablamos de esos contextos de cambio, hablamos del concepto de motivación, de multidimensionalidad, de movimiento. Hablamos del tema del balance entre lo que era, lo que no era, la presencialidad, no presencialidad. Hoy Fernando en su exposición habló de estos modelos mixtos o de cómo combinar, lo mismo Juan Pablo. Las bitácoras, el tener una hoja de ruta, el tener un camino hacia donde vamos y diferentes contextos. Perdón, ahí me salió el inglés, no tenía forma de cambiarlo, es bridges, es puentes, pero tiene que ver con esto, con cómo establecemos puentes entre lo que tenemos, lo que hacíamos y lo que vamos a hacer. La I tiene que ver con el concepto de inclusividad, y por eso no hablamos de nueva normalidad, sino de contextos de cambio, del impacto que generamos y de la inversión que se necesita, a veces de la invisibilidad en la inversión en estos contextos de cambio que las instituciones hacen. Y luego tiene que ver con tener esta capacidad de observación, de oportunidad y de orientación. Pero quería cerrar, Lourdes, si me permitís, esta pregunta de por qué hablamos de contextos de cambio, con una frase que para mí es de una persona que yo admiro muchísimo, pero que se las quiero leer porque es algo de hoy, ¿verdad? Dice: no es mucho decir que toda nuestra actitud hacia la educación debe ser cambiada. La formación del pasado, demasiado inadecuada incluso para el fin del pasado, no servirá para preparar a los jóvenes de hoy para cumplir nuevas condiciones, condiciones que ninguno de nosotros puede prever claramente. Una cosa es proporcionar una habilidad simple, otra muy distinta y revolucionaria, preparar a las personas para enfrentar un mundo desconocido, resolver problemas imprevisibles y adaptar sus habilidades, inteligencia y conocimiento a las nuevas situaciones que se están desarrollando a la velocidad de la luz. Ahora les voy a contar de quién es esta frase y cuándo se publicó. Esta frase es de Eleanor Roosevelt y fue de su último libro, que se llama Tomorrow is Now, el mañana es hoy, y fue publicado en 1962. Entonces aquí mi conexión con las dos preguntas de hoy de la encuesta, de dónde, por qué el liderazgo es importante y por qué hablar de contextos de cambio, y si nuestras instituciones sí o no van a cambiar, o si es algo cosmético. Entonces, la relación del liderazgo con ese cambio y con lo que va a pasar en nuestras instituciones, creo que se asocia mucho a esta frase de Eleanor Roosevelt, que hablaba de lo que nos está pasando hoy en el año 1962. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Esto me llega a esta última frase de Eleanor Roosevelt, hablando del cambio, de la necesidad de que les enseñemos a la adaptación a los alumnos, a ser adaptables, a enfrentar esta incertidumbre del cambio. Una pregunta, Juan Pablo, tú mencionaste la cuarta revolución industrial. Volvemos a hablar de cambio, de revolución, Juan Pablo. ¿Qué significa? ¿Cómo se relaciona ese concepto que mencionaste con lo que estamos viviendo y con este futuro que viene? Bueno, ahí digo, es interesante, digo, nosotros, hay veces que a mí me cargan de que hablo mucho de este tema, pero realmente es como que básicamente uno usa la evidencia para darse cuenta que algo está sucediendo y toma una acción a consecuencia, ¿no? Eso es lo que llamamos principio de acción, conciencia-reacción. Lo que está sucediendo ahora nos está forzando, como fuerza a una empresa a adaptarse, a trabajar en procesos que sean más elásticos en la adaptabilidad. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que la rigidez de las propuestas pueden llegar a derrumbar, no absorber la energía. Eso es lo que, cuando algo es rígido, se quiebra. Cuando algo es flexible o adaptable, puede acomodarse a esta nueva situación.
Eso es lo que clama la cuarta revolución industrial. Yo interpreto que algo está empujando al cambio y modifico toda mi cadena de suministro, modifico toda mi cadena de producción para de alguna manera adaptarme a ese cambio. Yo creo que esto ha disponibilizado y ha puesto a la gente, nos ha hecho dar un salto claramente evolutivo muy grande en el uso de herramientas para poder interpretar esas evidencias, porque hoy yo no puedo mirar la cara de 40 alumnos desde una pantalla y tratar de leer el estado de un aula. Eso lo hacía en el aula. Yo caminaba y me daba cuenta, o nosotros todos supongo que nos pasa, caminamos y nos damos cuenta el grado de atención, si están o no, digo, siguiéndome y si necesito modificar lo que estoy diciendo. O sea, puedo empezar con una idea de clase y terminar con otra. Eso, con las herramientas que se están empezando a disponibilizar, nos está dando oportunidades de poder ser más adaptables en ese sentido. Porque claramente ya esta aula no la tengo y lo que cuento son un conjunto de herramientas que tengo que usar para obtener un resultado mejor que ese. Muchas gracias Juan Pablo. Aquí hay una pregunta, más bien un comentario, que creo que viene muy a lo que se ha comentado. Dice, yo quiero destacar la importancia de los enfoques, el educativo y el social, donde las TICs son una herramienta poderosa, pero solo es una herramienta y como docentes debemos tener al centro a los alumnos. Creo que este comentario está en el centro de todo lo que ustedes han dicho y en ese sentido hay otra pregunta que habla sobre cómo enfrentar clases que implican los laboratorios. O también aquí nos preguntan cómo impartir la enseñanza para licenciaturas altamente personales como el teatro y la danza, entre otras. Fernando, hacen la pregunta directamente para ti. Bien, les puedo garantizar que es mucho más desgastante dar una clase en línea que una clase presencial, por todo lo que requiere para el profesor, la entonación, el estar atento, ve que el estudiante sí le esté prestando atención, él no sabe si es efectivo o no. Y con una página web, con una videoconferencia, hay muchas cosas que van a ser imposibles o muy difíciles de hacer. ¿Cómo le enseñas a alguien artes culinarias a través de una videoconferencia o un Learning Management System? ¿Cómo le enseñas, como viene la pregunta, la parte de danza o cosas por el estilo? Sí hay tecnologías, o sea, sí existen, ¿eh? Estas tecnologías hoy existen. La realidad mixta que combina la realidad aumentada con la realidad virtual, hoy existe y sería factible poder darlo, pero requiere de gran ancho de banda para que éstas se puedan dar. Pero hoy hay capacitación. Lamentablemente, donde se está empleando este tipo de capacitación personal que se requiere dar es en todo lo que tiene que ver con el ejército, en la parte militar y en la parte espacial. Tesla y el ejército de Estados Unidos tienen unas cosas que si las conocieran ustedes, es increíble porque puedes tener literalmente enfrente de ti a la persona indicándote cuál es la posición que tienes que seguir en combate, ven si eres efectivo o no, y estas personas están a kilómetros de distancia, totalmente en otro lado. Para que lleguen estas tecnologías va a pasar como en Fórmula 1 cuando hace un invento y hasta que llegan con los autos para que lo tengamos nosotros, pasan como 10 o 12 años para que esto se puedan dar. En el corto plazo no veo una solución. Mis respetos a todos los profesores que dan precisamente estas clases porque requiere de ustedes muchísima pericia y por parte del estudiante muchísima disciplina para poderlo hacer. ¿Quién te puede enseñar una receta de cocina, saber si estás dando el paso correcto o no, o la parte de actuación y demás, si lo estás haciendo bien o las tareas? Es bien difícil con lo que tenemos ahorita, pero consta que las tecnologías sí existen. Muchas gracias, Fernando. En este caso, Cecilia, Paola dice, ¿cuál crees que sería el nuevo rol del docente y el nuevo rol del estudiante en esta época, en esta nueva era? Gracias por la pregunta. Creo que la forma en la que nosotros abordamos cómo reaccionamos tiene mucho que ver con las experiencias y con los contextos que tenemos. Creo que el gran concepto acá es trabajar en sistemas participativos y en una comunicación que es muy diferente. Hoy tanto Fernando como Juan Pablo mencionaban que cuando estoy caminando en las aulas, qué es lo que hago, qué es lo que veo. Creo que aquí tenemos el gran desafío desde la educación, desde repensar
la práctica educativa, esa frase que hemos escuchado tanto tiempo, en generar una comunicación que realmente sea orquestal, que cada uno tenga el compromiso del rol que le corresponde. ¿Cómo va a ser ese rol? Va a depender mucho de las dinámicas. Hoy hablábamos que no hay una solución única ni una respuesta única para las acciones que vamos a tomar. Entonces, dependiendo de cómo cada institución decida implementar qué tipo de alumno y qué tipo de conocimiento quiere crear, esos van a ser los nuevos roles participativos. Yo puedo, como docente, crear todo un ámbito, pero si no genero en el estudiante la capacidad de comunicarse, de sentirse parte del proceso y demás, sigue siendo una comunicación unidireccional. Uno de los grandes desafíos que tiene la tecnología, que nos pone las tecnologías durante muchos años, es que esto no sea unidireccional, sino que sea participativo. Y cómo generamos en nuevos ambientes esta posibilidad de construir conocimientos. Si les doy un ejemplo que tenemos muy cortito, que a veces es una experiencia muy linda que nos pasa en la organización, y es cómo cuando generamos los espacios de diálogo, la gente se compromete mucho más con el proceso, que simplemente estar esperando que le digan lo que tienen que hacer. Y nos pasa constantemente cuando compartimos experiencias de lo que aplican los ministerios de educación en la región, y la pueden compartir y escuchar con lo que hacen sus propios colegas. Entonces, ese tema de generar un espacio de diálogo, de construcción colectiva del conocimiento, creo que es fundamental para definir tanto un rol como el otro, para definir las dinámicas más que los roles. Gracias. Muchas gracias. Juan Pablo, aquí hay una pregunta muy interesante que habla sobre la experiencia y la cultura de la vida en el campus y su impacto en la persona. Comenta la profesora de la Universidad de Indiana que en su campus es muy importante todo el aspecto del, por ejemplo, el cuidado del campus, actividades culturales, oportunidades de aprendizaje como el cuidado del medio ambiente. Entonces, ella pregunta, ¿qué opiniones, experiencias pueden compartir para tener alternativas, para llevar esas experiencias a lo que para los alumnos, ¿verdad? Que ahora pues ya no tienen necesariamente la oportunidad de vivir en una comunidad, ¿verdad? O no van a tener la misma oportunidad. O sea, ¿qué es lo que ustedes sugieren, Juan Pablo? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, aquí semanalmente, los lunes llega el mail con la agenda de actividades de la semana desde el lado de la vida universitaria. ¿Sí? Hay un programa que se llama un programa de vida universitaria, donde acompañan, ¿no? Yo mostraba ahí en una de las slides, desde música a la carta, profesores que tocan sus instrumentos y los alumnos u otros profesores piden participar y se arma un ambiente de lo que llamamos peña virtual. También espacios webinars donde incluso uno ahora aprovecha más ese tiempo. Webinars ya más desde cómo convivir con la familia 24/7, ¿sí? Cuando uno suele salir de su casa. Es decir, generar una agenda, realmente una agenda que antes por ahí, o quizás estaba en una página web y nadie veía, pero generar una agenda visible de actividades no meramente académicas formales, sino que tengan que ver con el aspecto social, que es lo que de alguna manera persigue la vida de campus, ¿no? Esa vida que tiene que ver con el espíritu de trabajo, de colaboración, de compartir. Eso mismo, tratar de trasladarlo a estos escenarios. Bueno, desde clases, sin reírnos, ¿no? Clases de gimnasia funcional o de yoga, ¿sí? Clases de elongación, digo, cuestiones que tienen que ver de alguna forma, que no es la clase en sí, de nuevo, es el espíritu de poder compartir, sociabilizar y desarrollar con esa gente que antes cruzaba en el campus y hoy no la estoy cruzando porque estoy con solo mi familia, ¿no? Entonces, es eso, lo importante en las universidades como las nuestras, que se apoyan fuertemente en una vida de campus, es desarrollar actividades sociales que inviten a la gente a juntarse en este espacio virtual. Muchas gracias, Juan Pablo. Aquí hay un comentario con respecto a algo que se mencionó anteriormente, de que estando en la pantalla las 40 caritas, no necesariamente podemos ver cómo se sienten. Bueno, aquí hay un colega que dice que con la TIC a distancia se puede hacer una encuesta donde cada uno diga cómo se siente, cuál es su estado de ánimo y de alguna manera
tratar de buscar un diálogo donde se pueda percibir, aunque no se pueda ver como cuando estás personalmente. Lo quiero mencionar porque él es muy enfático y muy amablemente nos comenta esta posibilidad. Por otro lado, hay dos aspectos que se han mencionado que no hemos comentado. Uno, ¿qué sugerencias para educación continua? Que también es otro nivel, ¿verdad? No son nuestros típicos alumnos, sino ya son graduados y que también queremos ofrecerles oportunidades y vamos a estar igual de limitados. Y segundo, alumnos internacionales. ¿Cómo vamos a lograr atraer alumnos internacionales o qué les vamos a ofrecer ahora que hay más restricciones a nivel internacional de muchos tipos, de viaje, de visas, etcétera? Fernando, si gustas contestar una o las dos, tenemos... Sí, por favor. En 1940 surgió la Universidad de las Américas Puebla y eran 100% norteamericanos en la Ciudad de México. Y luego se mudó para Cholula, Puebla, con todos los norteamericanos. Autoridades, profesores, todo, ¿no? Hasta los de intendencia eran norteamericanos. Posteriormente empezaron a integrarse mexicanos en la universidad y latinoamericanos. Hoy obviamente no todos son extranjeros, pero sí un alto porcentaje de la población. Hemos llegado a tener hasta el 14% de los estudiantes extranjeros, pero hay un gran problema. Dependiendo de cada país, hay protocolos distintos. No es lo mismo lo que están aplicando en Asia que lo que están aplicando en Alemania que en Estados Unidos. Y de un momento a otro hay gobiernos que están tomando decisiones donde pueden cerrarte las fronteras. Los padres de familia están muy preocupados por lo que le puede pasar porque estamos hablando de la salud y de la vida de los hijos. Entonces va a tener que haber protocolos que hoy no existen, de que si eres un estudiante extranjero, vas a tener que firmar cierta carta donde vas a tener que vivir dentro del campus y mantener cierto orden porque no te puedo estar monitoreando qué vas a estar haciendo los fines de semana, si te vas a ir de fiesta y vas a regresar y si te enfermas, ¿quién te va a ver en el hospital? Porque esta enfermedad es muy compleja. La gente muere sola en los hospitales. O sea, estamos enfrentándonos a una cuestión de vida o muerte. Y la otra es la pérdida de privacidad, porque sí va a haber invasión, porque la tecnología puede resolver en un momento de saber con quién estuviste en contacto, a quiénes viste, en dónde te moviste y demás, para que si llega a ocurrir algo, podamos tomar decisiones en tiempo real para notificar a las personas que estuvieron a tu alrededor que les tenemos que hacer el examen. Y la otra es, sí va a ser intrusivo, porque toda persona que entre a donde tú entres en la instalación, le tienes que tomar por lo menos la temperatura y hacerle un cuestionario. Y hay gente que se va a sentir agredida por ello. Entonces, pues sí va a tener que intervenir. Y concretamente en los planes extranjeros, yo creo que sí vamos a ser muy mediados. Ahora, hay una gran oportunidad para todas las universidades de atraer a través de educación a distancia, para que la gente tenga esa vivencia y esa experiencia, pero ahora sí que digital, no físicamente. En Estados Unidos lo hacen ustedes un montón. Pues aquí también vamos a tener que hacerlo, abrir programas para que nuestros estudiantes de grado, de posgrado, pregrado, demás, etcétera, puedan atender a la universidad con educación a distancia. Ya sé que no es lo mismo, al igual que ustedes, Juan Pablo, nosotros tenemos un campus hermoso, muy padre, a veces de las cosas que más extraña, pero ahorita ni modo, o sea, pues tenemos que trabajar así y adaptarnos, como tú dices, en esta transición a nuestra nueva realidad. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Ceci, en el mismo tema de movilidad internacional. Gracias, Lourdes. Simplemente un comentario. Yo daría vuelta a la pregunta a quien hizo el tema de educación continua, y es justamente que creo que de donde más se puede aprender es en los procesos que se han generado de oferta de educación continua en las universidades, porque es el que ha siempre tenido mayor diversidad, más allá de este contexto no. Entonces ahí invertiría la pregunta. ¿Qué podemos aprender de los procesos de educación continua implementados por las universidades que puede ser aplicable para estos contextos? Porque, insisto, ha sido siempre el más diverso. Y con respecto al tema de movilidad de estudiantes, nosotros desde la organización estamos recién en una fase exploratoria, pero que con gusto más adelante la podemos compartir cuando ya esté un poquito más armada, de movilidad virtual, de e-movilidad, ¿verdad? Y mobility en higher education. Creo que no hay una respuesta, creo que todas las instituciones van a terminar adecuando sus ofertas teniendo un panorama, ¿no? De diferentes ofertas y diferentes respuestas. No hay una respuesta única a la movilidad de estudiantes internacionales, habrá 3, 4 respuestas desde las instituciones a cómo accionar o qué acciones tomar en el tema de oferta de respuestas de alumnos internacionales. Una de ellas será la virtual, otra será, como lo explicó Fernando, con todos los requisitos y demás. Entonces, creo que es la diversidad en la oferta lo que va a caracterizar, efectivamente.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. ¿Cómo ves estos dos temas, la educación continua y la movilidad internacional? Sí, yo creo que lo mencionaron. Hay una gran oportunidad. Me parece que la educación continua creo que es la más beneficiada de esto. Y cruzo las dos respuestas de Cecilia y de Fernando. Hoy poder participar en una clase sincrónica, ¿sí?, con la idiosincrasia de un país al cual uno hubiese querido ir para formarse, existe, está al alcance y es más fácil de materializar siempre y cuando no haya problemas de zona horaria. Yo creo que realmente va a haber un espacio para crecer fuerte en lo que es educación continua y educación a distancia para lo que es estudio superior, de posgrado, digamos, diplomaturas, curso de posgrado. Me parece que hay una gran oportunidad. Lo que es la movilidad va a ser yo, en inmediato lo veo como una movilidad virtual. O sea, creo que nuestra lógica de movilidad va a alterarse un poco por la complejidad que va a tener viajar, hospedarse, y los costos que van a implicar viajar no van a ser los mismos. Entonces yo creo que la movilidad en este sentido, quizás los gastos de movilidad típicos sean redestinados a gastos de tuition fees, digo, pagar cursos en otros países a gente del país de origen en un país destino, ¿no? Ya asistir en ese sentido a la movilidad. Si me permites, Luli, quisiera, me encanta la verdad la participación de Juan Pablo y así son muy buenos. Estos son de los paneles que más he disfrutado de verdad, ¿eh? Una cosa es la tecnología que vamos a meter en los salones de clase para que la gente, como ya decía yo, que esté enferma, que no quiere ir o que simplemente le dé miedo, pueda tomar clase. Eso cuesta mucho dinero, ¿eh? O sea, es ancho de banda, son cámaras, son micrófonos. Y la otra es, ¿qué va a pasar con profesores que tienen problemas de salud que no van a poder trabajar y tienen que dar clase desde su casa? Eso es otra cosa, es otro escenario. Y ahí el profesor tenemos que habilitarlo para que él desde su casa pueda impartir su clase. ¿Qué le vamos a dar? ¿Un proyector de cuerpos opaco digital? Sí existe, porque no va a tener pizarrón. A lo mejor tiene espacio, a lo mejor no tiene espacio. Yo aquí no tengo espacio para tener un pizarrón. Le tenemos que dar una computadora a fuerza, le tenemos que dar el software, le tenemos que pagar la conexión a internet. Las mismas condiciones que le ofrecemos es ahora lo que tenemos que dar para que la gente pueda quedar habilitada. Y lo mismo el empleado administrativo. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? Si ustedes me preguntan, ¿y cuándo ya van a poder estar todos? Ya se los dije, hasta que no haya una vacuna o medicamento para acabar con esta plaga, no lo vamos a poder hacer. Quisiera terminar diciéndote, yo soy de las personas que al último, o sea, porque nos mandamos a todos a casa, yo fui de los que al último se quedó, porque tenía que habilitar todos los cursos y estar trabajando ahí. Hasta que murió mi primo hermano por COVID, un joven de 46 años, y la verdad es que nunca había llorado yo tanto en mi vida. En este periodo de tiempo, cuando perdí otros dos seres queridos también de la familia, no fui que entendí la gravedad de todo esto. Y algo contra lo que vamos a tener que combatir precisamente a nivel educativo, en todos los niveles, es de concientizar a la gente que esto es real, que no ha desaparecido y tenemos que cuidar, antes que nada, la vida de nuestros empleados, la vida de nuestros estudiantes. O sea, eso es lo primario. Y aguantarnos, a ver hasta cuánto vamos a aguantar para estar acá. Y cuando regresemos, porque no podemos estar encerrados tampoco todo el tiempo, saber que esos protocolos que vamos a poner garantizan dos cosas. Una, que se reduzca la superficie de riesgo para que la gente no se contamine con esta cosa. Y dos, que cuando encontremos a alguien que ya contrajo la enfermedad, reaccionar rápido para evitar más pérdidas y que puedas atender a la persona. Y para eso también hay muchísima tecnología. Muchas gracias, Fernando. Creo que queda muy claro cuáles son los pasos a seguir. Aquí hubo un comentario también que creo que va muy en línea con lo que acaban de mencionar los tres, que es el humanismo educativo debe sobrevivir. Y me parece a mí que en todo lo que han ustedes hablado, tanto como la filosofía, la base de la educación, los valores, las experiencias que les damos, pero también el cuidar no solo a los alumnos, pero también a los profesores, es parte del humanismo educativo que tenemos que tomar en cuenta. Y el cuidar la vida, bueno, si no cuidamos la vida, creo que está muy claro, Fernando, Cecilia y Juan Pablo, que eso es básico, esa es la esencia del ser humano, sobrevivir. Pero qué bonito un humanismo educativo para sobrevivir. Pues quisiera darle la palabra, estamos sobre el tiempo, pero para una última reflexión de cada uno de ustedes en cualquiera de los temas. Hay también
un tema que habla sobre que todos estos cambios, cuando vamos a pasar, que creo que la voy a hacer la pregunta, tengo unos minutos que ya no la hicieron, de una educación quizás presencial todo el tiempo a híbrida o parte online, etcétera, y preguntan que cuál va a ser el impacto en la colegiatura que se va a cobrar, que tiene que ver, por supuesto, en relación a los costos que las universidades van a tener que enfrentar ante estas realidades. Quizás si lo gustan, si quieren, por favor, contestar brevemente y también una reflexión final sobre todo el tema de este humanismo educativo que no tenemos que perder de vista. En nuestro caso somos una universidad privada, no recibimos fondos de gobierno y vivimos directamente de las colegiaturas y de un sorteo que realizamos para llegarnos de recursos y pagar las becas de los estudiantes. 70% de los estudiantes tienen alguna clase de beca, académica, cultural o deportiva, pero necesitamos mantener los recursos. La gente va a ser impactada económicamente porque después de ese COVID viene la crisis económica que a todos nos va a pegar. Lo que hicimos en la universidad fue lo siguiente. Primero, no aumentamos las colegiaturas de precio porque normalmente hacemos un salto anual. Normalmente va con la inflación, 5 o 6%. No lo vamos a subir este año. Segundo, a los padres de familia que tengan problemas para poder pagar, se les va a conseguir un préstamo bancario donde van a poder tener hasta el 35% del pago de la colegiatura de sus hijos con una tasa de interés mínima para poder pagar. Ojo, es la beca más este 35% va a ayudar directamente a los padres, o sea, porque tenemos que estar conscientes de cómo poder echarle la mano y ayudarlos. Y podemos soportar a todos, pero no podemos dejar de cobrar porque el ancho de banda, los 18 gigabytes que les puse, cuesta. La colección de libros digitales cuesta. El LMS, el Blackboard, el Moodle Rooms que tenemos, las videoconferencias, todo se tiene que pagar. Nuestros profesores y los empleados que no han perdido el trabajo también les seguimos pagando. A nadie le hemos bajado el sueldo, siguen recibiendo todo tal cual. Entonces, pues sí, la gente se tiene que concientizar. Yo sé que no es tan sencillo, pero vean y termino diciendo todo esto. Resulta ser que la fortaleza, que mucha gente creía por lo que nos elegían a nosotros, era porque tenemos un hermoso campus. No, la fortaleza es el claustro de profesores que tenemos que es tan bueno y tan profesional que se adaptó súper rápido para manejar las herramientas. Antes de esta contingencia, solamente el 60% de las clases se daban digital. Y si yo sacaba el promedio de cuántas herramientas utilizaban del Blackboard, era nada más una. Hoy son 3. Qué gran esfuerzo de los profesores para estar utilizando una computadora cuando a lo mejor no lo habían hecho o tenían un asistente que ahora lo hacía y ahora lo están haciendo ellos. Siguiente semestre, vamos a seguirles dando coaching y apoyo con Service Desk para que podamos subir ese número de habilidades y sean 4 o 5 lo que estén manejando nuestros profesores a final de año. La verdad es que si no fuera por nuestros profesores, no estaríamos donde estamos. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Últimos comentarios. Gracias, Lourdes. Simplemente la conexión de las palabras. Recordar liderazgo, resiliencia, inclusión y la oportunidad que nos brinda esta crisis para revalorizar nuestra misión como instituciones. Creo que cuando hablaban de humanismo en las preguntas, tiene que ver con esto. Esta es nuestra oportunidad para revalorizar y reafirmar qué estilo de instituciones queremos ser y qué estilo de educación y personas queremos formarlos. Estamos formando a los líderes de los próximos años, entonces creo que vale la pena esa reflexión de tomarnos un tiempo a pesar de reaccionar ante las urgencias, de pensar en lo importante. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, agradecer de nuevo el espacio. Esto de ser último y opinar tan parecido a los tres, parece que repetimos los tres lo mismo, no vale. Me quedo al final. Yo iba a volver a lo de, para ser originales hay que volver a la esencia y definir lo esencial. Iba a decir que la estructura física ahora está suplantada por una estructura tecnológica que antes no existía en la dimensión que existe hoy. Me parece que esto realmente, como bien mencionaba, esto de no podemos reaccionar, sino que debemos accionar y hacerlo conscientemente. Por esto, por ahí, quizás hay cuestiones que parecen antipáticas, pero es porque no estamos viendo la película completa, ¿no? De lo que está pasando.
atado a la primera pregunta, es el campus sigue en el mismo lugar donde lo dejamos cuando nos fuimos todos hace 20 días, sigue mantenido y sigue andando, no tendrá costos operativos, pero eso tiene que seguir de alguna manera parado. Por el otro lado, el valor no era el edificio, sino era el docente, como dijo Fernando. En fin, digo, me parece que el humanismo educativo encierra mucho de esto y se cuece con la definición de, para ser original hay que volver al origen, buscando lo que consideramos esencial en nuestro modelo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido una discusión, como dijo Fernando hace rato, fabulosa. Mucho enriquecimiento de cada uno de sus comentarios. Estoy segura que la audiencia debe estar muy satisfecha de todo esto. Hay muchos aprendizajes entre todos y vuelve a salir el tema de que los profesores son los héroes. Son los que han abierto sus puertas y su inteligencia y su tiempo para poder dar este salto, y creo que lo van a seguir siendo, definitivamente. Pero junto con ellos, el liderazgo de las instituciones, el liderazgo que guíe, que dé las oportunidades y que reconozca que lo más importante en este proceso es que tengamos a la facultad, a los profesores que vayan a ser los autores de esta nueva normalidad. Muchísimas gracias a todos. Me preguntaron que dónde están disponibles las grabaciones. Están ahí unas preguntas. A todos los participantes les vamos a mandar un correo con los links, con los enlaces para las 3, porque alguien me decía que quería el enlace de las anteriores porque no pudo asistir. Bueno, les vamos a mandar los enlaces para las 3 grabaciones, ¿ok? Para que no haya ningún problema y todos puedan disfrutar de nuestros panelistas, de nuestras universidades y de nuestras instituciones que nos han dado mucho, mucho aprendizaje y lo mejor que ellos tienen. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes desde la Universidad de Miami.